porque ya está con nosotros conectado el doctor Jorge Valdecantos, director del Hospital Padilla y además presidente del Colegio de Cirujanos Cardiovasculares. Con él vamos a estar hablando sobre uno de los títulos que leíamos hoy temprano. Sí. Hay preocupación, profunda preocupación por el fuerte diagnóstico de 7 sociedades científicas de cardiología sobre la crisis del sistema de salud y justamente queremos hablar con alguien que sabe del tema. Doctor, bienvenido a LB7, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están Carlos? ¿Cómo estás Naomi? Bueno, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por tener como siempre un ratito para charlar con nosotros. Diciembre es un mes que siempre tratamos de tener el contacto, a veces pensando en las fiestas. Recuerdo haber tenido contacto en momentos después de Navidad, Año Nuevo, cuando uno justo hablábamos de la pirotecnia, los heridos, las cuestiones que tienen que ver con accidentes que siempre nos preocupan, pero ahora se suma una preocupación más que tiene que ver con la situación, la crisis del sistema de salud, doctor, ¿es así? Es así. Bueno, nosotros ya la semana pasada nos reunimos, todas las sociedades científicas que están relacionadas con la cardiología, a saber, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, el Colegio Argentino de Cardiología, los cardiólogos intervencionistas, o sea, los hemodinamistas y los cirujanos cardiovasculares. ¿Y por qué? Porque vemos que hay una crisis en el sistema de salud. Primero, de formación. Si bien es cierto que a través de la Academia Nacional de Medicina se está trabajando con un nuevo proyecto de ley de residencias, y después le explico por qué, existe una gran preocupación dentro del ámbito nuestro, porque muchos de la gente, primero no ingresan residentes, y segundo, los que egresan deciden irse a otros países, y necesitamos y estamos viendo de que hay una disminución, un agujero, una gap entre nuestra generación y las generaciones que siguen. Y esto nos va a traer algunas consecuencias si no revertimos justamente esta situación. ¿Y por qué se da esto? Muy probablemente no está relacionado, quizás en algunas provincias sí, pero por lo pronto en Tucumán, con el área pública. Está relacionado más bien con los honorarios que se perciben en el área privada. Y ese ha motivado esta reunión y esta comunicación, que tiene que ver algo. Empezamos a juntarnos por el tema de insumos. ¿Se acuerdan que había una preocupación por falta de insumos? Y es muy sencillo, la falta de insumos incide en el resultado cuando uno tiene que trabajar con procedimientos de alta complejidad. Además de tus conocimientos, necesitas de insumos de calidad para tener un buen resultado. Pero fundamentalmente aquí estábamos preocupados y poniendo en agenda, hay cambio de gobierno, vemos que hay no tenemos definido todavía, por lo menos yo no conocía hasta ayer a la noche cuando estuvimos reunidos, quién va a ser el ministro, cuál va a ser su política, y venimos medio golpeados, todos los prestadores médicos de salud en el área privada. Entonces, bueno, eso es fundamentalmente nuestra preocupación y nuestra comunicación a la sociedad. Bueno, entonces tenemos por un lado la falta de insumos, por otro lado la falta de recursos humanos también, y esta incertidumbre hasta que no se asuman como nuevo gobierno para ver cuál va a ser la política que se implemente con respecto a la salud. Así que hay varios temas ahí para ir analizando. Hay muchos temas, Carlos, hay muchos temas para ir exactamente chequeando. Yo, para ponerlo en orden, sería una cuestión formativa, una cuestión asistencial relacionada a los honorarios y una cuestión de investigación. Ayer tratamos justamente estos temas. Nosotros como sociedades científicas estamos fundamentalmente, ayer hacíamos un razonamiento, del siguiente razonamiento, estamos abocados a la parte científica, a las certificaciones, a la formación, a las recertificaciones de los especialistas. ¿Qué es una certificación y una recertificación? Es validar por pares que aquella persona, después de un cierto tiempo, sigue estudiando, sigue haciendo las cosas, tiene práctica. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que tratar de garantizarle a la sociedad que las personas que están dentro de sociedades científicas siguen formándose, y entonces van a tener una cierta calidad. Ahora, es todo lo que tenemos que hacer, y no hemos visto involucrado en este tema que
le podríamos llamar entre comillas gremial, porque tenemos que salir a pelear por nuestros honorarios. Habitualmente en alta complejidad, para que ustedes lo entiendan, se paga por módulos, y el módulo incluye honorarios, insumos médicos y el pago a las instituciones. Bueno, hoy de ese módulo el 60% se lo está llevando los insumos médicos, un 25% aproximadamente le está llevando la institución, y entre un 15 y un 10% nos estamos llevando como equipo de salud. Entonces es muy poquito lo que queda, y la verdad es que en esta crisis tenemos que reacomodar, cuando lo normal debería ser un tercio para cada uno. Claro. Entendemos que hay crisis, entendemos que el dólar está difícil de manejar, pero de alguna manera no queremos dejar de decirlo, ¿no? En porque cuando uno viene con gente que por ahí ya está habituado a trabajar, uno puede sentarse, pero en estas cosas nuevas vemos que hay como una gran distorsión, mucha puja de poder para llegar, y nosotros no entendemos mucho por qué, sabiendo que hay una gran crisis en salud, pero queremos advertir y queremos participar justamente como médicos, como instituciones científicas en estas tomas de decisiones, un poco para ordenar, sin ánimo con un ánimo de construir, no con ánimo de destruir nada, no, al contrario. Pensamos que nuestro sistema de salud, que es público y privado, que tiene muchas diferencias en las distintas provincias. Hoy Tucumán, y bueno, me toca ser director de un hospital, tiene una salud pública fuerte, fortalecida, con una organización diferente a otras provincias. Ustedes mismos deben saber que por ahí viene gente de provincias vecinas, las nuestras, para llegar a un hospital para tratar de buscarle solución a situaciones que son justamente de estas, de alta complejidad, críticas, y normalmente por una cuestión de solidaridad se los atiende. Entonces, sabemos que hay muchas diferencias entre las provincias, y uno de los lugares que hemos podido observar que tiene mayor criticidad en esto de la organización es, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Así que bueno, son diferentes situaciones, pero teníamos que decirlo, y yo como representante de una organización científica nacional, bueno, teníamos que estar allí, ¿no? Doctor, justamente hoy leíamos, ¿no?, en alguno de los apartados también, independientemente de esta noticia, lo que tiene que ver con los insumos para aquellas intervenciones cardiovasculares, los turnos. Hay cuestiones que empiezan como a estirarse, ¿no? Esto que por ahí podríamos hacer la intervención ahora, bueno, esperemos hasta marzo. Veíamos como hay reprogramación en algunos casos, esto a nivel país, no puntualmente en nuestra provincia, pero sí queríamos consultarle cuándo o si esto es lo que empieza a notar el paciente, ¿no? Uno como vecino, como vecina, cuando se acerca al centro de salud, al hospital, uno empieza a notar y a ponerse de manifiesto esta realidad que ustedes están viviendo de esta manera. Nosotros vemos aquí en Tucumán, la verdad es que te debo decir con orgullo que es diferente. Cuando escucho a otras provincias, no está pasando específica. Hay atrasos en algunas cuestiones específicas en cada uno, quizás de los hospitales, de los sanatorios, depende de la obra social. En los hospitales tenés atrasos que pueden ser cotidianos o operativos, para decirlo de alguna manera. No existió tal cosa, pero eso es solucionable, y la verdad que la gestión en salud pública, yo le diría, bueno, no podremos decir que es impecable, pero podemos decir que es muy buena. Entonces, esa es la verdad. Todo el mundo sabe que si se accede a veces tiene filas. ¿Y las filas por qué están dadas? Porque nosotros tenemos que, mucha gente que no accede en la parte privada viene al hospital público, viene al hospital público. Entonces como que se sobresatura. Intentamos dar respuesta a todos, no nosotros el Hospital Padilla, todos los hospitales, ¿no? Incluso los CAPS. Así que yo diría a la población nuestra tucumana un poco de tranquilidad, porque realmente tienen un reaseguro a través del sistema público de salud. Bien. En la parte privada tenemos algunas situaciones diferentes, sobre todo no estructuralmente por las instituciones privadas, sino por el financiador. Hay financiadores que tienen inconvenientes, ustedes conocen, entonces, sobre todo de gente mayor, así que hay que buscarle la vuelta a todo esto, y eso que tiene que ver con algo nacional. Por ahí también nuestra obra social provincial hace todo el esfuerzo, que está relacionada con toda esta política de salud provincial. No sucede lo mismo en provincias vecinas.
no sucede lo mismo, y es por eso que ustedes deben ver por allí o escuchar que vienen pacientes de otras provincias. Esa es la situación. Nosotros tenemos todavía elementos para poder trabajar sin ningún inconveniente, a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo, porque el Estado tiene capacidad de acopio y de compra y de negociación, para decirlo de alguna manera. Es muy fuerte, es una estructura de muchos hospitales, no es una institución pequeña. Por ahí las instituciones privadas, como al estar separadas a veces y al tener que negociar cada una, y no tienen la misma fuerza que el Estado. Y eso sucede lo mismo en Buenos Aires. Y hay clínicas pequeñas, privadas, algunas muy importantes en provincia de Buenos Aires, en la zona norte de la capital federal, que eran tradicionales y que están cerrando. O sea, vemos que hay una crisis, ¿no?, en general en nuestro país, y creemos que esto se debe a una cuestión de organización y liderazgo. Tenemos una gran fragmentación de financiadores. ¿Qué significa eso? Hay muchas obras sociales. ¿Deberían existir tantas obras sociales? Las obras sociales deberían juntarse y hacer un fondo común con un solo administrador. Yo creo que sería mucho más productivo en esta época de crisis, o por lo menos no tan solo yo, el equipo de cardiología de la Argentina, científica de la Argentina, cree que así debería ser. Es una manera de ordenarse, es una manera de volver a tener una buena medicina. Tenemos un buen recurso humano que le cuesta mucho formarse. El promedio de formación de un especialista en cardiovascular va de los 10 a los 12 años, o sea, es mucho tiempo de inversión. Y esa es la razón porque después de haber invertido tanto tiempo y ver un futuro, un proyecto con bastante nubarrones, mucha gente joven decide irse, y eso no lo podemos permitir. Debemos tratar de motivarlos a que se queden. Bueno, tratamos nosotros de llevar nuestra voz para que el decisor tome las decisiones de aquellas situaciones, de estos síntomas que estamos viendo como una enfermedad generalizada en salud, para que no lleguemos a agravarla, ¿no? Bueno, doctor, la verdad que la situación es para ir pensando. Lo vamos a volver a molestar, lógicamente, para ver cómo avanzamos con respecto a este tema. Agradecerle el tiempo con nosotros aquí en LB7. Sí, yo les agradezco a ustedes. Es un tema complejo a nivel nacional, y vuelvo a repetirle, quizás por el tiempo que se ha decidido acá en Tucumán, ya llevamos muchos años de esto, de invertir en salud pública. Estos son los resultados. Tiene una base fuerte la salud pública en Tucumán. Entonces, bueno, es un reaseguro para todos los tucumanos y para muchos personas de otras provincias de nuestros alrededores. Esa es la realidad, ¿no? Así que nosotros sentirnos en cierta medida orgullosos por lo que tenemos, por lo que se ha logrado durante un tiempo, y nada, y seguir desde acá tratando de ayudar a todo el país a que se ordene. Eso es todo. Vamos ahí a estar al tanto, doctor, y no va a faltar oportunidad. Diciembre para volver a consultar, seguramente también para hacer un balance de lo que ha sido este año, así que no va a faltar oportunidad ahí para retomar el diálogo y siempre estar mechando estas cuestiones que tienen que ver con la parte más operativa, si se quiere. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y un gran abrazo a ustedes y a su audiencia. Que anden bien. Muchas gracias.